y cultural. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Transmitido en horario todo usuario. Una producción nacional independiente de María Auxiliadora Cardoso Viloria. Certificado número 27094. El bebé pasó la noche con cólicos. Creo que Mariana tiene gripe. ¿Qué vacuna le corresponde este mes? La fiebre no se le baja. El niño no quiere comer. Mi hija necesita vitaminas. ¿Qué le pongo para el dolor de encías? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Tranquilos, para resolver estas y otras dudas es necesario consultar con los que saben. Por eso a partir de este momento habla el pediatra con la doctora María Auxiliadora Cardoso por Radio Fe y Alegría 97.5 FM. Habla el pediatra. Buenos días, tengan todos bienvenidos a Radio Fe y Alegría 97.5 FM. Les habla María Auxiliadora Cardoso. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Habla el Pediatra desde los estudios de Fe y Alegría 97.5 FM en la sede del Instituto Universitario Jesús Obrero de Barquisimeto El Guiujo y el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. Este es nuestro segundo programa de nuestra temporada 2016. Ya son casi 4 años de trabajo sábado a sábado, pues educando en salud. Y como dice el tema de este año de Fe y Alegría, dice educación con corazón. Educamos con corazón y le agregamos pues educación en salud con el corazón. Estamos pues súper agradecidas nuevamente de todos los colegas y amigos que aceptan pues gustosos venir todos los sábados pues con el corazón contento de servir como médicos, servir a nuestra población, que el objetivo nuestro es informar especialmente en prevención. Nuestro programa del sábado pues habla el pediatra, gracias a Fe y Alegría pues por seguirnos permitiendo estar aquí bajo la dirección de Raiza Mogollón y la coordinación de Rosender Evíes. De las personas que siempre tenemos aquí, pues los colegas pediatras y médicos de otras especialidades aceptan pues un sí sin pensarlo, un sí sin nada, dando solamente el don de servicio. María Isabel Santana, pues la llamé e inmediatamente me dijo que sí. Bienvenida María Isabel. María Isabel es médico egresada de la UCLA, es médico pediatra y luego hizo infectología pediátrica en el Hospital José Manuel de los Ríos en la ciudad de Caracas y ahorita se desempeña como médico adjunto del servicio de infectología del Hospital Universitario de Pediatría Agustín Zubillaga, nuestra casa. Bienvenida nuevamente María Isabel. Gracias Mari, un saludo a todos tus escuchas que sé que son muchísimos. Sí, gracias a Dios, nos escuchan en el dial 97.5 FM en Barquisimeto y nos escuchan a través de la web Radio Fe y Alegría Noticias.net y también nos están escuchando a través de la aplicación TuneIn. Nos pueden escuchar en todas partes con todas las voces. Desde ya pueden comunicarse con nosotros 0251-443-6013, nuestro teléfono CanTV aquí en cabina y el 0416-651-3062 y a través de nuestra cuenta en Twitter @hablaelpediatra, desde donde unos deditos rapiditos están tratando de llevarnos la información que compartimos con nuestra invitada del día. Hoy vamos a hablar de dengue. El programa pasado tuvimos un programa del virus del Zika. Esta vez nos toca dengue, tenemos que hablar de dengue. Ya vamos a saber por qué, María Isabel, tenemos que siempre y seguir hablando de dengue. El dengue, el origen del término dengue no está todo claro, pero según una hipótesis, viene de la frase en idioma suajili kadinga, que describe esa enfermedad como provocada por un fantasma, aunque quizás la palabra suajili dinga posiblemente provenga del castellano dengue, para fastidioso o cuidadoso, describiendo el sufrimiento de un paciente con el típico dolor de huesos del dengue. También lo refieren como que el primer reporte de un caso definitivo de dengue data de 1779. Y es atribuido a Benjamin Rush, quien acuña el término fiebre rompehuesos por los síntomas de mialgias y artralgias. La etiología que
describieron que fue por un virus y su transmisión por los mosquitos fue descifrada solo en el siglo XX. Bueno, esta historia de dengue, esta historia así como la historia de Zika, que el dengue sí tenemos años escuchándolo, pero Zika y chikungunya son nuevos para nosotros tanto en el quehacer médico como en el quehacer comunitario. María Isabel, ¿por qué hablamos de dengue? ¿Por qué seguimos hablando de dengue? ¿Qué tan importante tiene que ser nuestro mensaje de prevención? Sí, seguimos hablando de dengue y seguiremos hablando de dengue por mucho tiempo. Y ahorita pues con estas dos nuevas familias que se vienen a unir a esta gran familia de los flavivirus, que son los virus que producen este tipo de enfermedades. Pues hablamos de la importancia del dengue es porque todavía en nuestros días tenemos muchísima morbilidad y muchísima mortalidad, parece mentira, por este virus. Como tú bien lo dijiste cuando hablaste de su historia, es una enfermedad que es transmitida por un virus y este virus a su vez es transmitido por la picadura de un mosquito, específicamente de la hembra del mosquito de la especie Aedes aegypti y también otra especie nueva que se sumó muy recientemente en las Américas, que es el Aedes albopictus. Este mosquito, esta hembra, pues transmite estas tres familias, el Zika, el chikungunya y el dengue. Son 4 serotipos diferentes, llamados así, serotipo 1, 2, 3 y 4, lo que quiere decir que pues muy probablemente te pueda dar dengue hasta 4 veces. Sin embargo, los reportes lo que indican es que en la mayoría de los casos es hasta 3. Y bueno, pues la historia es muy bonita, lo que tú mencionaste, la fiebre rompehuesos, por la sintomatología tan importante que produce. Llegó a las Américas hace muchísimos años, fue reportado hacia los años 30. Sin embargo, partiendo también de esa parte de la historia, cuando comenzaron las campañas contra la fiebre amarilla, que comenzaron las campañas en Brasil, que disminuyó el vector, o sea, cuando hablamos de vectores, este zancudo, este mosquito que transmite el virus, cuando comenzaron esas campañas contra la fiebre amarilla, el vector prácticamente desapareció y prácticamente desapareció de las Américas la enfermedad del dengue, y eso ocurrió durante los años 50 y 60. Sin embargo, bueno, estas campañas se fueron perdiendo y nuevamente retomó con mucho auge esta enfermedad hasta tener pues los casos que tenemos hoy en día, que hay una gran cantidad de casos, a pesar de que, pues como sabemos, no tenemos información epidemiológica a nivel nacional, sino solamente los que van reportando la red de epidemiología y lo que vamos recogiendo a nivel de los ambulatorios y de los hospitales. ¿Y cómo tú que te desempeñas todos los días en nuestra casa, el hospital pediátrico, cómo esa información epidemiológica del día a día en el hospital, cómo ha sido estos últimos meses que vieron el año pasado? De verdad que un número importantísimo de casos, preocupante, la alta mortalidad, a pesar de que de todas las medidas que todavía que podemos hacer, todavía nos están llegando casos en estado severo de shock, y más adelante vamos a hablar un poquito de cómo se produce este shock, cómo se llega a esto, pero sí, una mortalidad importante y un alto número de casos. De hecho, ayer comentaba nuestra colega, la doctora Breña, que tenía 17 pacientes con dengue hospitalizados ayer en el servicio de emergencia solamente. Solo en la emergencia. Solamente en la emergencia. Sin contar los que estaban Sin contar los que están en la UCI, en los pisos. Sí, entonces el mensaje siempre es que hay que tenerle mucho respeto al dengue, que a veces de manera así pues muy... La gente dice, bueno, tengo dengue, pero... Muy alegre y debemos de... en el transcurso pues del programa vamos a ver eso también importante que nos estás diciendo, que sí se puede morir por dengue. Los que lamentablemente nos tocó, yo siempre tengo pues una anécdota que yo digo que la guardia más terrible que he hecho en mi carrera como médico fue una noche en terapia intensiva del hospital pediátrico con una niñita de 5 años con un dengue grave. Y los que hemos visto esos pacientes pues siempre vamos a tratar de hacer la mayor prevención posible, porque no se nos olvidan esos momentos, y ustedes lo siguen viviendo en el día a día. Sí. María Isabel, ¿el dengue nos puede afectar a todas las edades? A cualquier edad.
Por supuesto que hay edades extremas y hay casos en los que vamos a tener una mayor severidad. Por supuesto, si afecta a un recién nacido, si afecta a una mujer embarazada, si afecta a una persona de edad avanzada, si afecta a una persona que tenga alguna enfermedad de base, un cardiópata, un nefrópata. O sea, hay condiciones especiales, enfermedades especiales, en las cuales va a ser mucho más severa la enfermedad, pero nos puede afectar a cualquier edad. Desde muy pequeñitos. Desde muy pequeñitos. Y ese bebé que enferma muy pequeño, ¿hay relación con alguna protección de la mamá cuando nace? Fíjate, lo que se ha estudiado es que cuando en la mamá ha tenido dengue y no ha sido, como te dije anteriormente, el dengue puede darnos hasta 4 veces. Esto está basado en que cuando a ti te da, por ejemplo, dengue por serotipo 1, tu organismo hace inmunidad, hace una respuesta inmune, es decir, va a guardar recuerdo de ese serotipo 1 y no te va a volver a dar nunca más serotipo 1. Y por un tiempo, que se calcula aproximadamente unos 6 meses, tú vas a estar protegida contra los otros serotipos. Pero después esa inmunidad desaparece. Y lo que se ha visto es que cuando adquieres el virus por otro serotipo diferente, la respuesta que hace el organismo ante ese virus, que debería defenderte contra la enfermedad, más bien lo que hace es aumentar o incrementar el daño que produce el virus en el organismo. ¿Okay? Entonces, cuando esto ocurre, cuando tenemos este daño incrementado, por supuesto, entonces vamos a tener mayores lesiones, vamos a tener mayores respuestas y lo que se ha visto con respecto a lo que me preguntaste, que cuando la mamá ha tenido dengue anteriormente y tiene anticuerpos, ¿verdad? Al transmitir estos anticuerpos al recién nacido, pareciera incrementar esa respuesta al virus cuando ataca la enfermedad en este grupo de edad. Entonces, siempre tenemos que recordar que esos bebés muy pequeños con cualquier enfermedad, pues ese lactante muy pequeñito es al que tenemos que también a veces ponerle especial cuidado. Sí, pero fíjate, me he fijado mucho porque claro, todos vemos el recién nacido y el lactante pequeño como el niño que más cuidamos, pero lo que he notado en el hospital es que los niños que más se complican son niños más grandes. Son los niños escolares, desde los 6 años, 8 años, 12 años, que parece como que, bueno, tiene fiebre, pero no le hacemos mucho caso porque él tiene fiebre. Mamá, me duele el estómago, estoy vomitando, y nadie le hace caso porque, bueno, es un niño más grande. Sí, sí. Y esos son los que han llegado, parece mentira, los que han llegado complicados al hospital y los que han fallecido. Sí, por eso es tan importante que vamos a mencionar bastante aquí, pues es cuáles son esos signos de alarma, porque todas esas enfermedades pues comienzan igual, tienen algunos síntomas en común y a la entrada pues todos pudieran ser un dengue sin signos de alarma y después transformarse. María Isabel, y cuando hablas de la transmisión es por el mosquito, la gente cuando vimos la epidemia el año pasado de chikungunya, la gente decía, pero ¿cómo es posible que sea por un mosquito? No nos creían porque eran muchos casos. Cuando hablamos de dengue hablamos del mismo vector. ¿Pueden verse estas infecciones juntas? Sí. Hablamos, fíjate, la particularidad que tiene el zancudo, hablamos de este mosquito hembra, es que ella para poner sus huevos necesita sangre. Y entonces ella pica al humano para poder hacer la deglución y poder depositar sus huevos y que nazcan los zancuditos. La particularidad que tiene ella es que puede picar varias veces a varias personas e incluso a la misma persona. Entonces, supongamos que estamos en esta habitación en este momento, estamos nosotras 3 y tú tienes dengue. Y viene una mosquita, te pica a ti, y después te pica a ti, me pica a mí, y después pica a tu productora, y después pica a la secretaria que tienes allá afuera. Y entonces, en una misma picada, pues nos vamos a infectar probablemente 4 personas. Entonces, sí es posible que tengamos tantos casos por esto. Ella tiene hábitos diurnos, ella pica de día. Y lo importante, la particularidad con estos mosquitos es que ellos se han hecho de hábitos domésticos. No es como antes que, bueno, nosotros hemos invadido más bien su hábitat. Que eran selváticos. Antes eran selváticos. Ahora no, ahora ellos están en nuestras casas. De hecho, los hemos encontrado en apartamentos a gran altura. Ellos se han hecho ya peridomiciliarios. Entonces, es por eso que las campañas invitan a no tener envases y bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, que tú hiciste unos micros bien espectaculares.
Y ese es la gente dice, no, pero ¿cómo lo piqué y ya no pica más? Pero es lo que tú dices, aquí me están preguntando. Sí, porque dice una persona que está aquí, bueno, tengo mi casa invadida de zancudos. Entonces, eso también, ahorita tenemos el problema que no tenemos pues mucho repelente ni mucha opción de cómo controlar, pero hay medidas también que usted puede hacer. Aquí dicen, buenos días, excelente programa, el 0416-651-3062. Dice Dani que digan los síntomas que él tiene. Mucho dolor en el cuerpo y dolor de cabeza. Ese es un pacientico que me cuentan que pasó la noche con fiebre, mucho dolor de cabeza, le duele mucho el cuerpo, tanto que lloró. Y la mamá está preocupada porque tiene mucha fiebre y desde anoche. Entonces, esos son los síntomas que vamos a ir recordando luego de la pausa. Seguimos en nuestro programa de hoy hablando de dengue con la doctora María Isabel Santana, médico pediatra infectólogo. María Isabel, nos preguntan de los síntomas. Bueno, fíjate, los síntomas comienzan como un cuadro viral. Pues comienza con fiebre, el paciente puede comenzar con fiebre que puede ir desde 38 grados centígrados, incluso a fiebre muy elevada, malestar general. Generalmente se acompaña de dolores musculares, lo que nosotros llamamos mialgias, son dolores en las piernas, dolores en la espalda, por eso lo llamaban fiebre rompehuesos, porque de verdad que el dolor es intenso, el que lo ha vivido sabe lo que es. Mucho dolor de cabeza, dolor retroocular, dolor detrás de los ojitos, mover los ojitos es doloroso para la persona que tiene el dengue. Posteriormente, pues pueden asociarse otros síntomas como una erupción en el cuerpo. La erupción puede ser diferente, puede ser que el niño se ponga todo rojo o la persona se ponga toda roja o aparezcan como pequeños puntitos rojos en la piel. Puede haber vómitos, puede haber dolor abdominal y esos son los que vamos a llamar signos de alarma. Generalmente, después de que te pica el mosquito, pasan entre 7 días y 12 días más o menos, que es el periodo de incubación, o sea, en ese lapso de tiempo vas a desarrollar la enfermedad y más o menos a los 15 días de la picadura es que tú vas a comenzar a presentar los síntomas. Como todo proceso viral, pues vas a pasar la fiebre. Esta fiebre puede durar desde 3 días hasta 5 o 6 días. A veces puede extenderse un poquito más o a veces puede ser tan cortica como 1 o 2 días antes de hacer los signos de alarma. ¿Qué es importante recalcar? Y eso es lo que a veces quizás llama la atención que está pasando en la red ambulatoria. Generalmente los signos de alarma aparecen cuando se desaparece la fiebre. Fíjate, la fiebre te puede durar 2 o 3 días, se te quita la fiebre y tú piensas, ya el niño se mejoró. Pero resulta que ese es el momento más crítico, ese es lo que se llama el periodo crítico. En la medicina, la enfermedad del dengue está dividida en 3 fases. La fase febril, que dura, puede ser desde 3 a 6 días. El periodo crítico, que ocurre después de que se quita la fiebre y que puede ir entre 2 y 3 días. Y después la fase de convalecencia o de recuperación. Entonces, digamos que la complicación más importante del dengue viene después de que la fiebre se desaparece. Y es cuando aparece por lo general los vómitos, cuando aparece el dolor abdominal, aparecen signos de deshidratación. Y esto es porque el virus de dengue hace que las células que forman los vasos sanguíneos se separen. La sangre tiene un componente que es agua y un componente que son las células, pues los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Cuando ellas se separan, el agua, que es lo que nosotros llamamos plasma, sale de los vasos sanguíneos y es como si la persona estuviera deshidratada, como si hubiese tenido una hemorragia y hubiese perdido la sangre. Es lo que nosotros llamamos hemoconcentración. Cuando a ti te hacen un examen, vas al hospital porque tienes 3 días con fiebre, te hacen una hematología y le dicen, no, las plaquetas están bien, pero nadie ve cómo está el hematocrito. Y para nosotros el hematocrito es muy importante porque eso es lo que nos va a dar a nosotros la pauta de si el niño o la persona que está padeciendo el dengue está o no está deshidratada y está o no hemoconcentrada. Porque al deshidratarse podemos llegar a un estado de shock que a veces puede ser tan irreversible que nos lleve a la muerte si no se toman las medidas adecuadas. Sí, y eso que acabas de decir es algo que uno siempre trata de recalcarle a la mamá, porque cuando viene ya de varios días de consultas, la gente dice, hay una gente que te trae el examen y le dice, doctora, le hice las plaquetas, y a veces solo está reportado en el examen las plaquetas. Entonces uno le dice, mire, este examen hay que repetirlo porque a veces no es que no nos interesen, sino que realmente lo que nos va a dar más indicación de que pudiese
pudiese estar haciendo un dengue grave es la hemoglobina y el hematocrito. Y entonces cuando usted haga un examen, que a veces la gente se lo hace sin indicación médica, entonces haga el examen completo. Exacto. No, y fíjate, por ejemplo, a veces las plaquetas pueden bajar muchísimo, pero a veces las plaquetas se mantienen en un rango bajo, pero dentro de los valores normales. Y entonces la gente consulta al médico y le dice, no, las plaquetas están normales. Lo que tú dices, no ven cómo está la hemoglobina, no ven cómo está el hematocrito y no ven cómo está el niño. Es importante, uno debe de recalcarle a las mamás que el niño debe estar en buen estado general, o sea, que esté jugando fuera de los episodios febriles, porque sabemos que cuando el niño tiene fiebre, pues se pone somnoliento, deja de jugar, pero que fuera de los episodios febriles esté bien, que no esté vomitando, que no esté decaído, que esté tomando líquido, que, o sea, que esté tolerando la vía oral, y lo más importante, que el bebé esté orinando. Fíjate, a veces, señora, ¿orinó? Sí, pero ¿cuántos pañales orinó? No solamente si orinó, sino cuántas veces orinó. Porque, bueno, sí es verdad, orinó, pero orinó una sola vez al día. Eso ya es un signo de que el bebé se está deshidratando. Entonces, cuando el bebé consulta porque tiene 3 días con fiebre y nos parece que es un dengue, hay que decirle a la mamá, mire, usted va a estar pendiente en su casa de administrarle mucho líquido, de que el bebé no vomite, de que el bebé esté tolerando los líquidos, los alimentos, de que no esté decaído o no esté muy lloroso, no esté muy irritable. Y sobre todo, de que esté orinando la misma cantidad que orina siempre. Esos son los signos por los cuales ustedes tienen que salir corriendo al hospital si alguna de esas cosas está presente. Sí, María Fernanda, la mamá de Daniel, que nos está escribiendo, nos dice, ¿qué debemos hacer para evitar que se complique? Dani dice que está asustado porque tiene todos esos síntomas. Tenemos un paciente en vivo transmitiéndonos los síntomas. Tiene los síntomas desde ayer, o sea, todavía podemos esperar un poquito porque puede ser alguna otra virosis diferente del dengue. No nos vamos a asustar, Dani, ¿ok? Puede ser alguna otra virosis, una gripe, que también la influenza, las gripes pueden dar con dolores musculares, dolor de cabeza y fiebre. Vamos a esperar 24 o 48 horas a ver cómo evoluciona. Si en ese periodo de tiempo desaparece la fiebre y ya te sientes mejor, pues no vamos a pensar en nada malo. Pero si pasan más de 3 días y continúa la fiebre o no te sigues sintiendo bien, tu mamá te va a llevar al médico para que te hagan tus exámenes, tu hepatología, para que tu pediatra te revise y allí entonces nos asustamos o no, dependiendo de lo que salga. Exacto, bueno, entonces quedó claro, Daniel, que te puedes quedar tranquilo con vigilancia extrema, porque el doctor Francisco Finisola siempre cuando teníamos pacientes con dengue decía que la enzimoterapia, es decir, estar pendiente del paciente, ese paciente que a veces tenemos que ver todos los días, ¿verdad, María Isabel? A veces vuelva mañana y vuelva mañana. Así es, ese paciente uno, a pesar de que no tenga fiebre, uno debería controlarlo todos los días con sus exámenes de laboratorio y tocarlo, porque a veces llegan con el examen, uno lee el examen, no señora, váyase, está bien, tóquele la barriga, a ver si le duele, tóquelo a ver si está deshidratado, revísele la lengüita, a ver si no está deshidratado y pregúntele a la mamá todo esto, señora, está orinando, cuántos pañales está comiendo, no está lloroso, todas estas cositas son importantes. Aquí nos llega otro mensaje, la señora Yuleima dice, buenos días doctora, saludos, tengo una sobrina de 6 años con dengue, está con erupción, ayer amaneció así, la llevaron al médico y otra que está solo brotada pero que no le dio fiebre, ¿qué pudiera ser? Puede ocurrir. Existen, anteriormente decían, no existe dengue sin fiebre. Puede ocurrir que haya pasado una fiebre que no, en niños más grandes, a veces la fiebre pasa y no, como nosotros no estamos tocando al niño grande, está jugando y está tranquilo, y a veces los niños tienen 40 de temperatura y están jugando como si nada. Uno está pendiente generalmente del niño más chiquito que lo toca con frecuencia, pero el niño más grande no, y de repente tuvo fiebre que no fue muy alta, no se sintió muy mal y pasó asintomático. En otras ocasiones, pues podemos tener casos, por ejemplo, con Zika, con dengue, que son asintomáticos, o sea, no te presentan, si es la primera vez que el paciente se enferma, y con esto quiero aclarar, hasta ahora no tenemos reportes de chikungunya ni Zika que repita, ¿ok? Pero en el dengue sí. Entonces, a veces el del Zika y el chikungunya es un solo serotipo. Exacto. En cambio, en el dengue ya dijimos que eran 4. Entonces, si te da por primera vez dengue, pues a lo mejor pasa como un malestar cualquiera y no pensamos que es dengue, ¿ok? Y puede aparecer el rash, puede aparecer ese brote que llama la mamá, sin que haya tenido o sin que nos hayamos percatado de que haya tenido fiebre. Y también el año pasado cuando tuvimos pues tantos casos de chikungunya, a veces veíamos que primero iniciaba la erupción y después la fiebre, o a veces era al revés. Sí. En el dengue
casi siempre inicia la fiebre. La fiebre. Y esa erupción puede ser, los pacientes a veces uno le dice, mire, tóquelo y sienta que usted dejan los dedos marcados cuando usted aprieta la piel. Ese es uno de los signos que uno explora, Sí. que es ese enrojecimiento general del cuerpo. Lo llaman islas blancas en un mar rojo. Exacto. Porque uno pone el dedito y se queda la marca blanca y alrededor todo rojito. Y ese erupción evoluciona y a veces pica mucho al final. A veces los pacientes se desesperan porque pica en ese muchísimo. periodo, después de que pasa esa fase crítica, que están en el periodo de curación ya, empiezan a picarle las palmas de las manos y las plantas de los pies y es desesperante la picazón. Sí, bueno, aquí también les recordamos, bueno, ya vamos a hablar un poquito luego de la pausa, de las medidas que debemos tomar, y lo más importante va a ser recordar siempre los signos de alarma. Aquí me están preguntando a través del 0416-651-3062 que antes se entregaban unos sobres para colocar en los recipientes de agua para impedir la reproducción del zancudo. ¿Qué producto podemos usar para controlar eso? Bueno, ahorita, eso era lo que llamábamos abatización. Ahorita no hay ni abate, ni hay insecticida, ni hay DDT, que se usó durante muchos años y que dejó de usarse por la toxicidad. Realmente no tenemos a la mano. Y otra cosa importante, pues que no solamente que no hay, sino que ya el vector, el zancudo, el mosquito, se ha hecho resistente a estas medidas. Entonces hay muchas cosas ahorita en investigación buscando disminuir un poquito la carga vectorial. Cuando hablamos de carga vectorial es ese gran número de mosquitos, porque no es solamente aquí en Venezuela, hay muchos en Colombia, en Brasil, o sea, la cantidad de mosquitos ha crecido mucho a nivel mundial. Entonces se están investigando muchas cosas para disminuir ese número importante de vectores. Eso que se colocaba al agua es una sustancia que impide que el crecimiento de la larva, mata la larva del mosquito. Es el palito que dice la gente, que ve en el clavito, que le dicen también, que ve que se mueve en el agua. La medida pues es tapar los recipientes para evitar que el mosquito ponga los huevos en el agua limpia, taparlos muy bien y cambiar muy frecuentemente el agua. Y cuando cambie el agua también debe lavar las paredes de ese recipiente, porque pueden quedar los huevitos adheridos en la superficie del tobo o del tanque donde se usa para recolectar María Isabel, medidas de prevención. Sabemos que si hacemos el control del mosquito, pues bueno, vamos a tener enfermedad. Sí. Bueno, fíjate, actualmente lo único que podemos hacer es evitar la reproducción del mosquito. ¿Cómo logramos esto? Pues primero que todo, evitando acumular envases que puedan retener agua limpia o sucia, porque los mosquitos también han desarrollado una capacidad de poder crecer y poner sus huevitos no solamente en el agua limpia, sino que en el agua que ya tiene un tiempito, que está estancadita, y en el agua sucia también pueden crecer y pueden desarrollarse. Entonces, pues nada que acumule agua en el jardín, en el patio, en el balcón, en el estacionamiento de la casa, en los alrededores de la vivienda, nada que acumule agua podemos tener allí. Si tenemos que envasar porque tenemos problemas de agua, pues todos los tanques y todos los pipotes donde tenemos el agua reservada, debemos mantenerlos tapados. Cambiar el agua con mucha regularidad y, como tú lo dijiste anteriormente, lavar el envase. No es solamente botar el agua y volver a colocar, sino lavar bien el envase. Los floreros hay que cambiarles el agua diariamente, lavarlos, y todas las ollitas, todo lo que tengamos en la casa donde almacenamos agua, hay que limpiar. Retirar la maleza, limpiar todo lo que son los matorrales, porque allí también se acumulan y allí también crecen las larvas de los zancudos. También a veces los depósitos del agua de los aires acondicionados, que a veces no creemos que es muy pequeñito. Nunca lo tomamos en cuenta, inclusive, María Isabel, hay unos mensajes que dicen que inclusive las tapas de refresco, esa pequeñísima cantidad de agua que podemos ver en una tapita de refresco puede allí tener también larvas. Hay que mantener siempre los alrededores y toda la casa limpia. Entonces, cuando hablamos de prevención, sí podemos hacer algo. Es decir, sabemos que ahorita pues tenemos el problema de que no hay abatización, la fumigación, pues me imagino que la dejan reservada para casos ustedes en el hospital, los que reportan, pero sí podemos hacer algo desde nuestras casas. Todos estos mensajes que ha dado María Isabel, los podemos hacer nosotros. Usted es la que está en su casa, usted es la que sabe si tiene agua en jarrones, si tiene una canaleja de agua, si tiene un caucho, cualquier recipiente de un matero
de una planta, eso usted lo puede hacer y es alrededor de su casa porque el mosquito va a estar, como dices tú, viviendo dentro de nuestras casas. En los closets, el mosquito le gusta en los lugares oscuros, sombreados, entonces despeje los closets, abra las puertas y trate de eliminar el criadero. El mosquito adulto viene de una larva y esa larva viene pues de un huevito. Y así debemos hacer la prevención. Recordamos aquí que la hembra, después de ingerir sangre humana, pone los huevos en cualquier recipiente que tenga agua limpia. El Aedes entonces coloca entre 150 a 400 huevos en diversos recipientes de agua. En 5 a 7 días sale la larvita o pupa y en 10 días tendremos el zancudo adulto. Entonces, fíjense, en 10 días, ¿cuántos zancudos no vamos a tener en nuestra casa? Sí. Y si no podemos, bueno, porque tenemos alguna quebrada o algún canal que definitivamente pues no podemos controlar, pues hay que tratar de poner telas metálicas en las ventanas, dormir con mosquitero, que tampoco se consigue, pero tratar por lo menos de dormir con mosquitero, o pues usar repelentes, que incluso se pueden preparar repelentes caseros. Hay uno muy famoso que uno siempre hace con cremita y con una ampollita de complejo B y con un clavito de olor, con un poquito de aceite de bebé. Uno se mete por internet y siempre consigue algunos remedios caseros que puede usar como repelentes, ¿okay? Para evitar la picadura, que ya dijimos, ocurre durante el día y ocurre dentro de la casa. Y también cuando hablas de remedios caseros, estamos hablando de las medidas caseras contra el mosquito. Debemos también hacer un recordatorio muy especial a que ese paciente que intentan darle remedios caseros una vez que está ya con los síntomas. Nosotros, bueno, no sé si en otras ciudades del país hay la costumbre de dar la fulana sopa de pata de pollo. Y la gente cree que con la sopa de pata de pollo, pues eso va a ser milagroso. A veces yo le digo, dele la comida, dele el pollo. Dele la proteína, dele la carne, porque a veces entonces lo alimentan todos esos días con esos alimentos que no tienen esa carga de proteína y adecuada para ese niño que está comiendo poco. Entonces eso poco que está comiendo debemos darle algo bueno. Sí. Esos alimentos nos van a servir para hidratar. Cuando uno le dicen dale agua de coco, dale jugo de... Todo eso no es que tenga ninguna particularidad que va a hacer que suban las plaquetas, ni va a tener ningún efecto sobre el virus como tal, pero va a mantener hidratado al paciente y eso es importante. Y suministrarle las proteínas y suministrarle sobre todo carbohidratos. O sea, no es darle refrescos al niño, pero sí darle jugos que tengan azúcares naturales de la fruta para mantener al niño hidratado y con cierto nivel de calorías que lo va a necesitar porque es una enfermedad que consume muchas calorías, mucha energía en el niño. Entonces, y nada de automedicarse, o sea, es importantísimo. Estos son remedios caseros para evitar las picaduras del zancudo, pero no automedicarse con la fiebre. María Isabel, un poquito del manejo de la fiebre, porque a veces ese es el tema, la gente quiere dar el acetaminofén a cada rato, así literalmente. Sí. Entonces, ¿qué mensaje le puedes dar a la mamá en relación al manejo de la fiebre? Ahorita en el dengue, pero también en todas las infecciones, que es la gran preocupación y es ese temor a veces exagerado a la fiebre. Nosotros culturalmente tenemos, como tú dices, un temor a la fiebre. En otros países, donde tenemos o sea, en países más desarrollados, incluso la fiebre no se maneja, no se trata, ¿ok? ¿Qué pasa con la fiebre? Fíjate, así rapidito, el organismo cuando entra un virus, una bacteria, cualquier parásito dentro de nuestro organismo, las células lo reconocen inmediatamente y ellas van a desencadenar una respuesta para atacar ese virus o bacteria, lo que sea que entró al organismo. Y dentro de esa respuesta está aumentar la temperatura, porque la temperatura alta hace que esos virus y esas bacterias se mueran. Entonces, si nosotros bajamos la temperatura, estamos como quitándole al organismo parte de ese efecto. Pero es pues parte de nuestra cultura porque obviamente el niño se siente mal, la fiebre da sueño, la fiebre da malestar, da dolor de cabeza y pues nosotros nos sentimos más tranquilas si le bajamos la fiebre. ¿Qué debemos hacer? Bueno, ponga al niño lo más fresco posible, no lo arrope, quítele la ropita, déjelo con franelita, con pañalito, con unos chorcitos, ¿okay? Suministrele suficientes líquidos porque la fiebre puede producir deshidratación en cualquier enfermedad, no solamente en el dengue. Déjelo reposar, deje que el niño descanse tranquilo. Si no quiere jugar, déjelo que esté tranquilito, ofrézcale líquidos, ofrézcale jugos de frutas naturales, no refrescos, y solamente acetaminofén. El acetaminofén solamente se puede dar como mínimo cada 4 horas.
Debe ser indicado y dosificado por su médico pediatra. Y no deberíamos dar ningún medicamento intercalado entre el acetaminofén, porque muchas veces no, bueno, dele algún antiinflamatorio y intercalado con el acetaminofén. Podemos hacer algunos medios físicos, colocar compresitas de agua tibia, no agua fría ni helada, ni meter a los niños en bañeras con hielo. Eso es contraproducente porque al principio lo que va a producir es que todos los vasos sanguíneos se contraigan y en vez de liberar el calor, el cuerpo lo va a retener y la fiebre a los pocos minutos va a aumentar. Igual cuando bañamos al niño, ocurre exactamente lo mismo. Cuando lo metemos en el agua, él va a liberar calor, pero inmediatamente que lo saquemos, esa vasoconstricción que se produjo, que se cerraran los vasitos sanguíneos mientras estaba en el agua de la ducha o de la bañera, va a hacer que se mantenga el calor y al poco rato que lo saquemos, pues va a volver a subir la temperatura. Entonces solamente eso, refrésquelo, manténgalo sin arroparlo, ofrézcale líquidos y compresitas de agua tibiecita, más nada. De hecho, muchos de los mensajes últimamente son que si el niño no tiene tanto malestar, ni está muy decaído, ni usted lo ve, que a veces la mamá le dice a uno, bueno, él tiene fiebre y anda jugando, y anda tranquilo, pues déjelo quieto, espere que pasen las horas que su médico le indicó para administrar una nueva dosis y no se atropellen en dar una nueva dosis más temprano. Inclusive, si el niño no tiene una temperatura muy alta, 39, que el niño, como tú dices, está bien, se encuentra bien, está tranquilo, pues no le des no le des acetaminofén, manténgalo solamente con sus medidas de control y vigilándolo siempre. Aquí me llega otra pregunta, el 0416-651-3062, dice, doctora, para los dolores del cuerpo, ¿qué pueden tomar? Acetaminofén. Acetaminofén solamente, no use, a veces uno le dice, mire, el acetaminofén es un medicamento, es una droga, y es una droga que puede producir toxicidad en el hígado, entonces de por sí el dengue me puede tocar el hígado, entonces le damos acetaminofén cada 4 horas, también podemos agravar la toxicidad del paciente. Fíjate por el acetaminofén. Incluso cuando hubo esa epidemia de chikungunya el año pasado, pues lo que se recomendaba era que por lo menos durante el periodo agudo de la enfermedad, acetaminofén para la fiebre, y después, si después del periodo agudo quedaban dolores articulares, uno podía hacer uso de los antiinflamatorios. Realmente los dolores musculares, si bien son muy intensos, al ceder la fiebre, ellos van a desaparecer, o sea que realmente ellos van a durar 2-3 días a lo sumo. Y con reposo, pues uno puede mantenerlos sin necesidad de administrar un excesivo uso de medicamentos. Y también la consulta temprana. Siempre les vamos a recordar que la consulta debe ser temprana, no esperar. A veces, Marisabel, nos llegan con preocupación que van a un centro de salud y le dicen, venga en 3 días con un examen. Entonces, no es venir en 3 días, no es el examen lo que vemos, a veces nos ayuda, pero es el paciente, es lo que tú decías, es tocarle la barriguita, es ver cómo están las mucosas, si está hidratado o no. Es con el solo hecho de uno ver el paciente y tranquilizarse que todo está bien, pues mire, señora, vuelva mañana y lo volvemos a ver. Sí, eso es muy importante, y eso es para recordarlo a los colegas que están en los ambulatorios, a los colegas que están en los pueblos como el Tocuyo, Carora, Quibor, en Cabudare, que en muchos casos, pues no es solamente ver el paciente, llegó un examen, porque a veces el paciente va a hacerse una hematología y el laboratorio le entrega los resultados a los 2 o 3 días, porque también los laboratorios están colapsados. Entonces, no podemos esperar 2 o 3 días, examina el paciente y podemos ver, mira, es necesario hacer la hematología mañana, o podemos esperar 24 horas, o no, señora, mire, es mejor dejarlo hospitalizado. Obviamente, si es un niño que tenga factores de riesgo, como lo habíamos hablado al inicio del programa, o sea, un niño diabético, un niño que sea cardiópata, que tenga problemas en su riñoncito, un niño asmático inclusive, es un niño que, a pesar de que no tenga signos de alarma, por precaución, deberíamos dejarlo observando en un centro de salud. Sí, salud. Luego del primer día de fiebre, ¿a los cuántos días deben realizarse los exámenes? Eso va a depender de cuánto tiempo le dure la fiebre. Si tuvo un solo día con fiebre, pues lo deja tranquilito. Si ya tiene 2-3 días con fiebre y la fiebre persiste elevada, llévelo al médico y el médico le indicará sus exámenes de laboratorio. Ok, ¿cuántos días dura la erupción? Mi hija tiene 5 días y todavía está roja. Sí, puede durar hasta 7 días, inclusive un poquito más, pero sí tarda más o menos una semana, un poquito más en desaparecer. Y bueno, al final pica, lo que dijimos, que ya es en la convalecencia.
María Isabel, el año pasado tuvimos una excelente noticia en el mundo, los que amamos las vacunas y nos consideramos pues apasionados de la vacunología. Tuvimos una muy buena noticia, que inclusive tuvimos aquí pues un programa dedicado a ello, que es la vacuna contra el dengue. ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, fíjate, se hizo un estudio en 2 fases, vamos a llamar así. Un estudio abarcó todo lo que fueran algunos países de Asia y otro que abarcó países de Latinoamérica. Y en ambos estudios se evaluó la eficacia de una vacuna y encontraron que la eficacia había sido muy, muy, muy buena. ¿Okay? Y esta vacuna, pues en vista de esto, decidió comenzar a aplicarse, o sea, ya tiene la aprobación, todavía no ha sido aprobada por la FDA, que es digamos, el organismo que regula la distribución de esos medicamentos en los Estados Unidos, pero hay algunos países como por ejemplo México y Brasil, que han dado el alto número de pacientes con dengue de la epidemia, pues han comenzado a aplicar la vacuna y bueno, muy pronto debemos tener noticias con respecto a la disminución probablemente del número de casos. Pero la eficacia de la vacuna fue evaluada, fue muy buena, mucho más del 65% y el 85% en algunos de los 2 estudios. Se notó o hubo la llamada de atención que la respuesta a la vacuna era mejor cuando ya había existido un caso de dengue. O sea que la respuesta a la vacuna fue mejor en los niños un poco mayores que ya habían tenido por lo menos algún contacto con el virus de dengue alguna vez. Bueno, entonces con buenas noticias, esperemos que en algún momento de este 2016 pueda Venezuela también pues sumarse a Brasil y México, quienes son los que ya están entonces pioneros en la vacunación contra el dengue. El dengue es la enfermedad viral transmitida por mosquitos de más rápida propagación en el mundo. Entonces las medidas preventivas que les dijimos pues son las que tenemos que, mientras tengamos la vacuna, igualito siempre el control del vector, el control del mosquito patas blancas va a ser la medida principal y más eficaz, es la lucha contra el vector transmisor. María Isabel, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué mensaje nos darías ya para finalizar? Bueno, mensaje importante. En este momento, como decía María Auxi, lo que podemos hacer es tratar de evitar el desarrollo, el crecimiento del vector, del zancudo, del mosquito, eliminar todos los criaderos de mosquitos en nuestras casas. Suena como repetitivo, pero es la medida más importante que podemos hacer en este momento. Proteger a los niños contra las picadas de ese mosquito. Póngales ropita que los proteja, sobre todo durante las horas en las que el mosquito pica. Nunca se automedique, vigile todos los signos de alarma, vigile los síntomas en el niño. A los colegas médicos estén pendientes no solamente de los exámenes, estén pendientes también de evaluar todos estos signos de alarma en el niño. La presencia de estos signos de alarma puede evitar que ocurra un shock por dengue y que ocurra un desenlace fatal en estos niñitos que llegan al hospital. Bueno, aquí nos dicen, María Isabel, otro mensaje: felicidades a todos los pediatras que recién pasa su día. Así es. Gracias por recordarlo. Este pasado 20 de enero celebramos nuestro día se conmemora la creación de la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría, y por ello pues todos los 20 de enero pues celebramos nuestro día. Aquí nos dicen gracias y bendecidos por su gran labor. Así es, pues tratamos de no solo pues con el paciente enfermo, sino también la prevención del paciente sano, que es lo que más nos interesa a nosotros, el que no tengamos niños enfermos. Y así que María Isabel, allá en el pediátrico, la doctora Breña que nos está escuchando, no tengan pues esas salas de hospitalización full pacientes. Entonces, si no hay mosquito, no hay dengue. Si no hay mosquito, no hay chikungunya. Y si no hay mosquito, no hay Zika. Zika, un último mensaje. Bueno, sí, Zika lo estamos viendo nuevo, hay muchos casos. Lo importante con el Zika, produce muchas menos complicaciones, mucho menos malestar que el dengue. Lo caracteriza muy particularmente que produce una conjuntivitis seca, digámoslo así, porque es una conjuntivitis que no tiene secreción purulenta. ¿Okay? El ojito va a estar rojo, pero sin embargo el niñito no va a tener pus en el ojito como en una conjuntivitis bacteriana. Los síntomas similares a los del dengue: comienza con fiebre, la fiebre puede durar un día, a veces aparece la erupción sin haber presentado todavía la fiebre, pero hay que estar muy, muy, muy pendiente porque hay algunos casos que han tenido relación, y lo deben haber escuchado las personas por allí, con algo que se llama síndrome de Guillain-Barré.
El síndrome de Guillain-Barré es una respuesta del organismo, una respuesta de tipo inmunológico, en la cual el organismo ataca las terminaciones nerviosas, por decirlo de alguna manera, y se produce una parálisis que va desde los miembros inferiores y va en forma ascendente y puede afectar los músculos respiratorios. Si alguna persona ha tenido los síntomas de un exantema febril, es decir, ha tenido fiebre, ha tenido erupción, ha tenido conjuntivitis, malestar general, dolores musculares, y comienza a presentar adormecimiento de las piernas, comienza a presentar hormigueo, comienza a presentar pérdida de la fuerza muscular, consulte inmediatamente al médico. Ok, ¿y la prevención en la embarazada? Importantísimo, tanto chikungunya como Zika. Se están estudiando muchos casitos en Brasil. Se ha visto una relación de que los niños nacidos de madres que tuvieron Zika durante el embarazo han presentado una microcefalia. Esto es una medida de la cabeza más pequeña de lo que se espera para la edad. Entonces, pues, se está estudiando esta relación, pero importante porque tanto el dengue como el chikungunya, como el Zika, en la mujer embarazada se complican y pueden haber casos congénitos. Ok, entonces si usted está embarazada o planea embarazarse, mejor dicho, si planea embarazarse, cuídese, extreme las medidas de cuidado de vigilancia y de erradicación del mosquito en su hogar.